A Daenerys se le exige ser prácticamente una nueva versión de Aegon el Conquistador, incluso una especie de Aegon recarnado, pero cuando Rhaenyra intenta hacer exactamente eso, la critican, o al menos a la versión de Rhaenyra que nos ha presentado HBO. Pero, ¿por qué? Esta es la pregunta. ¿A qué se debe esta marcada diferencia? ¿Por qué a Daenerys le alabamos su conquista, su determinación y esa capacidad de convertirse en una especie de Aegon el Conquistador, pero versión femenina, mientras que a Rhaenyra se le critica precisamente por intentar salir del molde de lo que una princesa o reina Targaryen debería ser? Y aquí es donde la cosa se pone muy interesante. Pero claro, esta comparación ha dividido el fandom, especialmente aquellos que conocieron la historia mediante las series de HBO. Y sí, sé que a los puristas de los libros les puede doler esta comparación, y me incluyo porque yo amo esos libros y digo abiertamente que es la mejor saga que ha parido el género de fantasía, pero no podemos negar que HBO creó un extraño paralelismo entre Rhaenyra y Daenerys, ya que en la Casa del Dragón Rhaenyra no es solo la heredera de Viserys, es la última persona que sabe sobre el sueño de Aegon el Conquistador. Incluso ha llegado a decirse a sí misma que ella es el príncipe que fue prometido. Por otro lado, Daenerys, sin darse cuenta, está basando su historia en recrear la conquista que Aegon hizo, pero a una escala mucho mayor. Y cuando ambas intentan ocupar el papel que tuvo el primer rey Targaryen, digamos que el fandom se divide, ya que ambas son mujeres. Ambas son el pilar de sus respectivas facciones. Ambas tienen dragones. Ambas creen que su sangre y su posición les otorga un derecho legítimo sobre el trono de hierro. Y sobre todo, ambas fueron educadas para creer que su destino era mucho más grande que ellas mismas. Pero aquí está la clave: Daenerys y Rhaenyra no son el mismo personaje, y precisamente por eso resulta tan interesante compararlas, porque aunque comparten sangre, dragones, ambición, legitimidad y una enorme carga política sobre sus hombros, sus historias, sus motivaciones y la forma en la que entienden el poder son completamente diferentes. Iniciemos por Rhaenyra. Ella nació en una época en la que los Targaryen estaban prácticamente en la cúspide de su poder. Tenían todos los reinos, tenían oro, tenían el trono de hierro y sobre todo tenían dragones, muchísimos dragones, porque durante el reinado de Viserys I, la Casa del Dragón todavía conservaba una cantidad de bestias que hace que cualquier señor de Poniente, con ganas alguna de rebelarse, tuviera que pensarlo dos veces. Después de todo, enfrentarse a un ejército ya es complicado, pero enfrentarse a un ejército respaldado por dragones es directamente una invitación a convertirse en barbacoa, pero versión medieval. Rhaenyra creció siendo hija del rey Viserys I y de la reina Aemma Arryn, y durante buena parte de su infancia fue, efectivamente, una de las grandes figuras de la corte. Era una princesa Targaryen, hija del rey, nieta de un rey. Ella era la princesa de Rocadragón y heredera al trono de hierro. Cuando Viserys la nombró heredera tras la muerte de su esposa Aemma y de su hijo Baelon, no solamente le estaba dando un título, estaba desafiando una tradición sucesoria profundamente arraigada a los siete reinos. Y aquí empieza algo interesante, porque desde ese momento Rhaenyra tenía algo que muy pocos personajes en la historia de Westeros tenían a su favor, y eso era el tiempo. Tuvo años para preparar su sucesión, años para construir alianza, años para conseguir que las grandes casas y señores del reino aceptaran que cuando Viserys muriera, ella, una mujer, ocuparía el trono de hierro. Pero ¿es malo que Rhaenyra lo tuviera todo? No necesariamente, porque hay que ser justos. Nacer como una princesa en una monarquía donde tu padre es el rey significa que tienes privilegios, y sí, además, ese mismo rey te convierte en su heredera. Es completamente lógico que tengas acceso a una educación, una posición y unos recursos que el resto de los mortales ni siquiera podrían imaginar. El problema no es que Rhaenyra lo tuviera todo, el problema es qué hizo con todo lo que tenía, y ahí cambia completamente la dinámica, porque durante años Rhaenyra fue la heredera oficial de Viserys, pero una cosa es tener el derecho y otra muy distinta es construir el poder necesario para defender dicho derecho. Y aquí Rhaenyra tiene un problema. No podemos decir que no hiciera absolutamente nada. Participó en la vida política de la corte, tuvo influencia sobre su padre y durante un tiempo estuvo integrada en el centro de poder de desembarco del rey, pero tampoco construyó una red política lo suficientemente sólida como para garantizar que tras la muerte de su padre, todos los grandes señores aceptaran de manera automática su coronación. Y eso le terminó siendo fatal, porque sus apoyos más importantes durante la Danza de Dragones estuvieron profundamente relacionados con su propia familia y sus vínculos de dinastía. Los Arryn tenían un vínculo directo con ella a través de su fallecida madre, la reina Aemma Arryn. Los Velaryon estaban ligados a Rhaenyra por matrimonio y por sangre. Los Stark
terminaron uniéndose a su causa gracias en una buena medida a la misión diplomática que su hijo Jaehaerys Velaryon consiguió el apoyo del norte mediante el famoso Pacto de Hielo y Fuego. Y esto es importante, Jaehaerys no fue simplemente un heredero que salió a pedir ayuda, fue probablemente el mejor diplomático que tuvo el bando de Rhaenyra durante la guerra, mientras su madre tenía problemas para convertir su legitimidad en una coalición política verdaderamente estable. Jaehaerys recorrió Poniente intentando conseguir exactamente eso y realmente lo consiguió siendo apenas un adolescente. El problema es que llegó demasiado tarde porque Rhaenyra cometió un error que puede parecer pequeño, pero que en una guerra por la sucesión de un trono resulta gigantesco. Confundió su legitimidad con una severa garantía. Viserys la había nombrado heredera, eso es cierto. Los grandes señores habían jurado lealtad a su sucesión, eso también es cierto. Pero Rhaenyra pareció confiar demasiado en que cuando llegara el momento, aquellos juramentos serían suficientes. Y spoiler, no lo fueron. Porque mientras Rhaenyra tenía el respaldo oficial de su padre, Alicent Hightower, la segunda esposa del rey, llevaba años construyendo su propia facción dentro de la corte. Los Verdes, el apodo que se ganó su facción, no aparecieron mágicamente la noche que murió el rey. No, ellos llevaban años preparándose. Otto Hightower había sido mano del rey. Alicent Hightower era la esposa y reina de Viserys. Aegon era el hijo varón del rey. Sir Criston Cole era el capitán de la Guardia Real, por lo tanto tenía influencia militar. Rhaenyra sabía que todo eso existía. Ella no desconocía esa información, la sabía. Sabía que Alicent estaba en contra de su sucesión. Sabía que Aegon representaba una amenaza y aún así nunca consiguió desmontar completamente esa estructura de poder mientras su padre todavía estaba vivo. Y aquí está para mí uno de los grandes errores políticos de Rhaenyra, confiar que la legitimidad era suficiente. Porque si Rhaenyra tenía un derecho político, tenía la herencia que su padre le dio, pero no construyó, digamos, una red política que cimentara las bases para que su sucesión no fuera desafiada, tuvo mucho tiempo y no lo utilizó a su favor. Pero ahora vamos con Daenerys Targaryen, la primera princesa Targaryen que conocimos como lectores de la saga original. Una niña de apenas 13 años que de princesa solo tenía el título, porque en la práctica no tenía un reino, no tenía ejército, no tenía dinero, no tenía aliados y no tenía dragones. Ni siquiera tenía una familia que la protegiera. De hecho, su propio hermano mayor, Viserys, le entregó como esposa a Khal Drogo a cambio de conseguir un ejército Dothraki con el que pretendía recuperar el trono de hierro. Aquí una diferencia entre Daenerys y Rhaenyra, porque Rhaenyra tuvo un Viserys, su padre, que la protegió. Daenerys tuvo un Viserys como hermano mayor que la vendió. Daenerys era una figura que no imponía nada de respeto, apenas era una niña refugiada, criada en el exilio, dependiendo completamente de un hermano obsesionado con una corona que ni siquiera había visto. Y esa es la clave. Dany nació sin nada. Bueno, técnicamente nació como una princesa de una dinastía que había gobernado Poniente durante casi 3 siglos, pero para ella ese título era prácticamente un recuerdo. No tenía el poder que habían tenido sus antecesores, no tenía un castillo, no tenía un reino, no tenía una corte, tenía un apellido legendario, sí, y absolutamente nada que podía hacer con él. Pero entonces comienza su evolución, y no ocurre de inmediato. Daenerys no despierta un día convertida mágicamente en una conquistadora, no, ella aprende, se equivoca, pierde, sobrevive y poco a poco empieza a comprender que incluso las pocas cosas que tiene pueden convertirse en herramientas para construir algo mucho más grande. Daenerys aprende a utilizar las migajas que posee. Rhaenyra nació rodeada de poder y oro. Daenerys tuvo que aprender a fabricar el poco poder que tenía a su alcance. Y esa es una diferencia fundamental porque incluso los dragones, que fueron el arma fundamental de su dinastía, llegaron a Daenerys de forma algo diferentes, ya que Rhaenyra nació en una época donde los dragones surcaban libremente los cielos y Daenerys nació en una época donde los dragones llevaban más de 100 años extintos. Y fue con 3 huevos petrificados que Daenerys logró prácticamente hacer por sí solo un milagro. En la pira funeraria de Khal Drogo puso los huevos entre las llamas y después de sobrevivir al fuego, los dragones nacieron. Se llamaron Drogon, Rhaegal y Viserion. El poder que había convertido a Aegon el Conquistador en dueño de Westeros había regresado al mundo, aunque había un pequeño problema. Estos dragones no eran bestias grandes y maduras, no, eran apenas unas crías. No podían destruir ejércitos, no podían arrasar ciudades, no podían
convertir fortalezas en cenizas. Bueno, todavía no. Pero ¿qué hizo Daenerys? Ella pudo haber esperado y sinceramente no habría sido una mala estrategia. Podía proteger a sus dragones, esperar unos cuantos años, dejar que crecieran y cuando fueran auténticas bestias de guerra, utilizarlo para conquistar los siete reinos. Pero Daenerys no esperó. Ella avanzó y sí, lo hizo cometiendo errores, muchísimos de hecho, porque seguía siendo apenas un adolescente aprendiendo a gobernar mientras intentaba sobrevivir en un mundo donde prácticamente todos querían utilizarla, pero comenzó a dar pasos. Primero, pasó de ser la esposa de un Khal a convertirse en una Khaleesi. Después, consiguió conservar parte del Khalasar de su esposo fallecido y más adelante comenzó sus propias conquistas. Primero Astapor, después Yunkai y después Mirin. Y aquí ocurre algo fundamental. Daenerys deja de ser simplemente una heredera exiliada que reclama un trono que perdió su familia. Empieza a convertirse en una conquistadora por méritos propios. En Astapor liberó a los Inmaculados. En Yunkai derrotó a sus gobernantes y liberó a los esclavos. Y finalmente toma Mirin. Y es precisamente aquí donde la comparación con Rhaenyra se vuelve todavía más interesante. Porque Daenerys comienza a ejercer como reina mucho antes de poner un pie en Westeros. No es todavía reina de los siete reinos, pero sí gobierna un territorio conquistado por ella y es reconocida como reina por sus seguidores y por parte de la sociedad que ha conquistado. Y esto nos lleva a una diferencia brutal entre ambos personajes. Rhaenyra recibió legitimidad, Daenerys tuvo que construirla. Rhaenyra fue nombrada heredera por su padre. Daenerys tuvo que convencer al mundo que ella podía ser una gobernante. Rhaenyra heredó una posición política. Daenerys tuvo que fabricar y conquistar la suya. Y mientras Rhaenyra esperaba que los juramentos realizados durante el reinado de su padre sobrevivieran a la muerte de este, Daenerys estaba creando sus propios juramentos, sus propios seguidores, su propio ejército y sus propios territorios. Porque cuando Daenerys conquista Mirin, no está simplemente reclamando lo que alguien heredó. No, ella lo conquistó. Daenerys se convirtió en conquistadora mientras intentaba sobrevivir. Rhaenyra está intentando ser una conquistadora cuando ya tiene hasta el cuello la guerra de sucesión que le ha cobrado hasta este punto de la serie 2 hijos. Y ya sabemos que viene el tercero. Por lo tanto, a Daenerys le empezaron a llamar Aegon después de haber visto todo lo que hizo sin querer imitar a Aegon. Y a Rhaenyra, bueno, Rhaenyra tuvo todo el tiempo del mundo y no supo utilizar esa ventaja a su favor. Y ahí es donde la historia de ambas se separa completamente, demostrando que efectivamente, aunque HBO quiera vendértelo de esa forma, Daenerys y Rhaenyra no son para nada el mismo personaje.